Memorias de un exorcista, por Julia Rosell Saldaña. Prólogo. Vivimos en un mundo que hemos adaptado a nuestras capacidades innatas. Nos hemos acostumbrado a fiarnos de nuestros sentidos sin dejar espacio para lo que no podemos percibir de forma normal. No disponemos de capacidad para comprender ni entender la infinidad ni complejidad del universo en el que vivimos, mucho menos de hacer caso a aquello que no nos han enseñado a conocer. ¿Qué ven los perros y gatos que nos hace pensar que están locos? ¿Qué hace un gato siguiendo con la mirada cosas invisibles sobre todo de noche? El Homo sapiens, el hombre, el humano, tiene de alguna forma capados los sentidos a un grado que nos hace torpes. No tenemos capacidad de escuchar frecuencias que otros animales oyen con facilidad. No podemos ver ni el ultravioleta como la mayoría de aves, ni los infrarrojos. La realidad que nos rodea es mucho más compleja y amplia de lo que nuestros sentidos son capaces de experimentar, y tenemos que fiarnos de artilugios tecnológicos para apreciar matices de la existencia que nos rodean y conforman parte del universo, pero que somos incapaces de disfrutar. A pesar de ello, tenemos una capacidad de refinamiento que dudo que muchas especies sean capaces de percibir o apreciar. Y ello se ve representado por las muchas capacidades artísticas y por las obras tanto visuales como auditivas que hemos creado desde el principio de los tiempos. Estoy seguro que, a una escala universal, debemos ser una de las especies más creativas y curiosas en nuestras diferencias y refinamiento creativo. En todo caso, en lo que nos ocupa me centraré a hablar de aquellas cosas que pueden ser consideradas oscuras o malvadas, no a una escala moral, sino debido a una perspectiva subjetiva de la especie humana. Al fin y al cabo, nuestra moralidad es una brújula construida en base a una sociedad parecida a la de las hormigas, en que cada cual ocupa un espacio y función en la que debe primar el propio funcionamiento social. Cuando me lo paro a pensar, me da la sensación que no somos más que una especie que imita por un lado las hormigas en sus labores sociales, mientras nuestra individualidad nos lleva a ser como gatos. Una antítesis de comportamientos contradictorios que, a pesar de ello, nos llevan a un progresismo evidente a través de las eras y las generaciones que nos hace avanzar como civilización, divididos en naciones, ideologías, países, religiones. Y aún así, desde una perspectiva temporal, no somos más que el último segundo en un reloj de 24 horas en la historia de este planeta, del que intentamos explicarlo todo desde hace siglos, y los interrogantes de su pasado nos siguen acosando. Somos un suspiro en la existencia del universo y, a pesar de ello, dejamos una huella que será borrada por el paso del tiempo. Somos una especie joven a escala evolutiva, con poco más de 2 millones de existencia. Somos una especie que ha cobrado conciencia hace poco menos de cientos de miles de años y nuestra civilización tiene poco más de 10.000 años. Aún así, seguimos desconociendo qué nos hace conscientes, si es que realmente lo hace. Desconocemos, a su vez, si el resto de nuestros compañeros de viaje existencial, que son otros animales, disponen de dicha conciencia. Actualmente desconocemos incluso si las formas de vida artificial que estamos empezando a crear pueden, a su vez, tener conciencia. Más difícil aún es determinar qué dispone de alma y qué no. Sabemos a día de hoy que cuando un Homo sapiens muere, pierde unos 17 gramos. ¿Podría ser ese el peso del alma? No disponemos de manera alguna de saberlo ni verlo. Y la ciencia no hace ningún amago de querer comprobarlo fehacientemente. En todo caso, y en un mundo, un universo y una realidad tan complejas, siempre hay algo más. Desde tiempos inmemoriales hemos sabido de cosas a las que solo algunos individuos de nuestra especie han sido capaces de percibir y hacer frente. La propia espiritualidad humana ha evolucionado, desde el chamanismo a los panteones animalescos y elementales, a la adoración del sol, pasando por fin a la religión estructurada y humanizada. A lo largo y ancho del mundo, apreciamos cómo la humanidad ha evolucionado no solo mental y socialmente, sino también espiritualmente.
Podemos ver las fes y religiones como pequeñas piezas de un puzzle más grande que nos permite entender y comprender una realidad existencial más compleja. En lo que nos ocupa, me gustaría centrarme en aquellas cosas invisibles, pero que aún así existen. Quiero hacer partícipes a aquellos que lean esta obra de cosas que he visto, oído y sentido que desafían lo establecido incluso por la propia ciencia, aunque ésta sigue en pañales en lo que concierne a su propio desarrollo, pues el método científico que conocemos hoy día aún no ha cumplido ni los 300 años. Los inicios. Desde mi tierna infancia siempre había tenido contacto con lo desconocido. Visitantes extraños acudían a mí, sobre todo de noche, aunque los mayores siempre lo atribuían a la imaginación desbordante propia de un niño. Aún recuerdo, en aquella cama que era un coche cubierto por telas, como siluetas más oscuras que la propia noche pasaban por delante e incluso algunas de aquellas cosas me tocaban en plena noche. Cuando me hice más mayor y dispuse de una litera en mi habitación, ya que aquella cama coche se me hizo pequeña, las visitas siguieron y acostumbraba a dormirme cubierto por la sábana imaginando que era una suerte de campo de fuerza protector. Aún así, muchísimas veces aquellas cosas seguían tocándome en plena noche, despertándome e incluso hablándome con palabras que era incapaz de comprender por mi corta edad. Tuve la suerte, de todas formas, que la mayoría de esos visitantes desprendían benevolencia. Quizá era mi imaginación, o quizá la percepción pura de un niño trasciende al adoctrinamiento de un sistema educativo enfocado a la productividad artificiosa de una sociedad que realmente nos deshumaniza. En todo caso, aquellos visitantes empezaron a espaciar las visitas hasta que me olvidé de ellos. A medida que me fui haciendo mayor, me visitaban en los momentos en que la barrera entre la vigilia y el sueño se unía. Cuando me encontraba en un estado alterado de conciencia en que no estaba despierto ni dormido en su totalidad. Quizá debido a esto, empecé a interesarme por los temas ocultistas y extraños desde muy corta edad. Cuando tuve una televisión pequeña en mi cuarto, las series de Expediente X y Más allá del límite se convirtieron en mis favoritas, aunque las hacían muy tarde en la noche, y más de una vez me gané una reprimenda de mis padres por estar despierto a altas horas de la noche. Un añadido que siempre me llamó fue la religión. Desde mi tierna infancia me atrajo la idea de la religión, y en el colegio donde estudiaba, de monjas, destaqué por encima de los demás en dicho estudio. Hasta recuerdo que mis amigos y compañeros se burlaban de mí porque de mayor quería ser sacerdote. Mi fervor religioso me inspiraba y, a la vez, me descubrió un mundo de protección divino que hacía que aquellos visitantes más oscuros y que desprendían maldad de alguna forma no aparecían con tanta frecuencia. Para mí, era una prueba inequívoca de la existencia de Dios. La irrupción de Internet en mi vida marcó un antes y un después. Aquel módem de 56 kilobytes que colocó mi padre me abrió un mundo nuevo en el que podía informarme de prácticamente todo. A pesar de mi corta edad, mi curiosidad innata por el ocultismo me hizo conocer cosas que no eran propias de los míos, y poco a poco fui haciendo crecer no solo mi imaginación con la fantasía, sino mis conocimientos de lo que se llamaba magia y ocultismo. La barrera del idioma era un impedimento, pues nunca fui muy capaz con el inglés, menos a esa edad, pero me hacía una idea y utilizaba primitivos traductores en línea para enterarme, al menos de forma incipiente, de aquellas cosas que seguramente se escribían a lo largo y ancho del mundo. Para mí, Internet fue como la Biblioteca de Alejandría, y aquella enciclopedia en carta de 1996 fue mi software favorito, pues tenía al alcance de la mano todos los conocimientos posibles sin necesidad de grandes enciclopedias. En aquel momento empecé a destacar en historia, que me fascinaba, y el juego Age of Empires se convirtió en mi favorito, no solo por la estrategia en tiempo real, sino por sus campañas históricas que daban a conocer la historia en su esplendor. Con el paso de los años y gracias a Internet,
fui adquiriendo una base muy incipiente de inglés que me permitió comunicarme con personas a lo largo y ancho del mundo. También fue en aquella época en la que me decidí a escribir un diario con mis desventuras nocturnas de aquellos extraños visitantes, en que los catalogaba y describía. Compartía mis incipientes conocimientos con desconocidos en foros y chats de Internet, donde otras personas ampliaban a su vez mis conocimientos y hacían recomendaciones de obras que hasta entonces me eran desconocidas. Me llevé más de una reprimenda de mis padres por los altos costes que tenía el Internet de la época. Hasta que, en el año 2000, mis padres contrataron un ADSL de Telefónica con tarifa plana mucho más rápido que el de módem y que me permitía pasar larguísimas horas en aquel mundo virtual. Descubrí Amazon y ante mí se abrió de nuevo otra pasión, los libros extraños y ocultistas. Algunos de los libros que compré en aquella época aún me acompañan. A medida que me hacía mayor, lo hacían mis conocimientos. Aun siendo un adolescente, conocía los entresijos del cristianismo, el judaísmo, el islam, el budismo, el hinduismo, el taoísmo y otras religiones. También dominaba ya, aunque fuera de forma más básica, temas como la santería, el vudú, la magia negra, la alta magia, la cábala, entre muchísimas otras. No tardé mucho en hacerme con conocimientos de antiguos rituales mesopotámicos y babilónicos, así como conocimientos de religiones y culturas ya extintas como las del antiguo Egipto. No era muy versado en los estudios del colegio, aunque no era de extrañar visto mi afán por la historia y la religión, así como el ocultismo. Seguro que si me hubieran evaluado aquellos conocimientos, se me hubiera considerado un genio o un loco. Gracias a aquellos conocimientos, ideé métodos para frenar o expulsar a aquellos visitantes malvados o incluso eliminar cualquier rastro de cosas extrañas que sucedían algunas veces en casa. Libros que caían solos, cosas que se movían de sitio o aparecían en otro, sombras fuera de lugar y que no correspondían a la proyección de la luz. Casos inexplicables, pero que para mí eran normales desde mi tierna infancia. De alguna forma me sentía poderoso por poder terminar con aquella afección enfermiza de la realidad que no tenía explicación científica. Anoté cuidadosamente mis descubrimientos y realicé hasta manuales escritos a mano paso a paso para proceder con dichos rituales. Fue cuando adquirí la mayoría de edad, cuando decidí poner en práctica mis conocimientos. A pesar de ser joven, muy joven, se me ocurrió poner anuncios en Internet donde me ofrecía a tratar aquellos extraños casos en que médicos y científicos atribuían dichos acontecimientos a problemas mentales de las víctimas. Los primeros casos. La respuesta, a pesar de que se colaban algunas bromas, fue abrumadora. Era fácil reconocer quién tenía un problema de verdad y quién se lo inventaba. La mayoría de aquellos casos eran sufridos por familias temerosas a las que les sucedían cosas extrañas en su hogar. Recuerdo como si fuera ayer el caso concreto de una casa de campo en que las luces no terminaban de iluminar del todo la casa y la oscuridad parecía reinar de forma antinatural. Se oían extraños sonidos sobre todo de noche y las cosas se movían de sitio como si algo las moviera. Todo esto sucedía ante mis ojos y entendí que era un caso de poltergeist. Tuve que mentir a mis padres diciendo que me iba a casa de un amigo a pasar el fin de semana, aunque como es evidente, no fue así. Y pasé aquel fin de semana en aquella casa que podría considerarse embrujada. A pesar de que los instrumentos que llevaba eran rudimentarios, debido a mi bajo presupuesto, pude constatar que la casa sufría cambios de temperatura abruptos y las cámaras captaban cosas extrañas que hoy día son conocidas como orbs. No tenía miedo, a diferencia de aquella familia, pues me consideraba un protegido de Dios y tenía claro que mis métodos funcionarían. Pasé toda la noche en vela haciendo un seguimiento, intentando comprender si había alguna causa y alguna rutina que siguiera aquella entidad que parecía querer quedarse en la casa. Anoté todo lo que iba sucediendo e intentaba establecer de alguna forma el grado de maldad
de aquella entidad molesta. En realidad, no parecía muy malvada, puesto que solo se dedicaba, si se me permite, a tocar las narices a los residentes de la casa. En aquel momento mis conocimientos y métodos eran de cultivo propio, y mezclaban algunos métodos de expulsión que eran una mezcla de la fe cristiana junto a la hinduista. Es sorprendente las similitudes que hay en los diferentes métodos de expulsión de las diferentes culturas de nuestro mundo. En todo caso, y tras un esfuerzo mental y físico descomunal, el domingo por la noche y tras realizar lo que mis métodos permitían, aquella cosa desapareció. La agradecida familia me dio una buena propina, aunque les dije que no quería cobrarles nada. Con el tiempo se convirtieron en amigos. Otro de los casos que llamó más mi atención, y es digna de mención, es la de una familia que se veía atormentada, noche tras noche, por algo que les provocaba pesadillas y se despertaban con marcas a lo largo y ancho de su cuerpo, como si una entidad invisible le quisiera hacer daño. Me contaron que todo empezó en su antigua casa, y ya se habían mudado 2 veces en pocos meses intentando huir de aquello, pensando que era algo que había en su hogar. Cuando me vinieron a buscar en coche a mi casa, me estuvieron explicando en detalle que la primera víctima fue su hija adolescente, que había quedado con amigas para una fiesta típica de pijamas y desde entonces se veían acosados por aquello. Me explicaron que fueron al médico varias veces, aunque éste siempre aducía que eran daños autoinfligidos, y no le daba más importancia más allá de avisar a las autoridades, provocándoles un problema legal a los padres, pues estaban en riesgo de perder la custodia de su hija por parte de los servicios sociales. Evidentemente, aquello fue una línea roja que les hizo buscar ayuda hasta que encontraron mis anuncios en Internet. Cuando me entrevisté con su hija, fui consciente desde el primer momento de que me ocultaba algo. Mentir no era algo que se le diera muy bien, y acabo reconociendo que aquella noche con sus amigas hicieron uso de la Ouija. La Ouija es un juego de mesa que tiene grabado el abecedario, los números del 0 al 9, las palabras es sí, no, adiós, y algunos extras dependiendo del diseño. Contiene un apuntador, planchette, que se usa para señalar. El propósito de jugar la Ouija es poder comunicarse con los difuntos, aunque personas que practican seriamente el ocultismo usan el tablero para contactar entidades más siniestras. A mi entender, un juego como la Ouija es como usar un teléfono que no sabes nunca quién va a responder. Por desgracia nuestra, la mayoría de las veces que es respondido no es precisamente por entidades benévolas, quizá debido a quien está más pendiente de las llamadas realizadas a través de dicho tablero, tienen intereses u objetivos que nos son desconocidos e incomprensibles. Le pedí amablemente que me hiciera entrega de aquel tablero y procedí a destruirlo. De igual forma que en el otro caso, pasé el fin de semana con aquella familia intentando saber más de aquella entidad. En todo caso, y a sabiendas de que la víctima principal había sido la hija de aquel matrimonio, procedí a practicar una sesión de hipnosis a esta con tal de intentar contactar con la entidad. Al ser ella la que había tenido el primer vínculo, debía ser la forma más fácil de entender lo que estaba sucediendo. Como resultado de dicha sesión, conseguí contactar con la entidad. Recuerdo que la voz de la chica cambió, y el lenguaje utilizado era culto, mucho más de lo que podía ser para una persona de tan corta edad y con tan poca formación literaria y lingüística. Los padres estaban asustados y tuve que pedirles que, por favor, salieran de la habitación, ya que su estado me estaba desconcentrando. Grabé toda aquella conversación y tomé notas mientras interrogaba a dicha entidad. Hice preguntas trampa para asegurarme de que no era todo una invención o mentiras de la adolescente, y a medida que pasaba el rato, quedaba claro que no era un intento artificioso de llamar la atención. La conversación fue larga y tediosa, mas al final conseguí echar a aquella entidad. Me quedé en la casa una noche más en vela para asegurarme que no sucedía nada más. De nuevo, cobré una generosa propina por voluntad de la familia y me estuvieron muy agradecidos. Con la iglesia hemos topado,
Tenía ya 22 años y los casos se sucedían uno tras otro. Había acumulado mucha experiencia y había podido modernizar mi equipo y mejorar mis métodos. Tenía una confianza en mí mismo que me hacía creerme invencible. Todo cambió el día que me enfrenté a algo para lo que no estaba preparado. Una posesión. Nunca en mi vida me había encontrado con un caso así. La víctima, una niña de 8 años. Los padres habían recurrido a médicos, psicólogos, psiquiatras e incluso curanderos sin éxito. Y de igual forma que en los casos anteriores encontraron mis anuncios. Creía estar preparado para ese caso, mas lo acontecido demostró que no lo estaba. La niña en cuestión parecía, a primera vista, sufrir un trastorno de personalidad múltiple, aunque hoy día se conoce como trastorno de identidad disociativo. En realidad lo que sucedía era que la personalidad de la niña se resistía a ser absorbida o manipulada por otra personalidad mucho más desarrollada y poderosa que parecía compartían en aquella mente. En la habitación donde se encontraba encerrada dicha niña, hacía un frío antinatural que no se correspondía a la temperatura propia de agosto en esos lares. Un aura de maldad e ira llenaban la habitación y provocaban en cualquiera que estuviese demasiado rato un malestar que hacía necesario salir de dicha habitación en pos de recuperar la normalidad emocional y mental. Pasé días junto a aquella niña, encerrado junto a ella intentando por todos los medios expulsar de ella aquella entidad maléfica que solo profería blasfemias y burlas. A pesar de todos mis esfuerzos, de las noches en vela y de probar todos los rituales que conocía, fracasé. Para mí era imposible echar a aquella entidad. Fue al tercer día que se presentó en casa de aquella familia un sacerdote. Se presentó como padre asturiano. Asturiano era su apellido. Y me pidió que le explicara todo lo que sabía de aquel asunto. Por lo visto, uno de los curanderos al que había acudido la familia había decidido contactar con el arzobispado y el sacerdote fue enviado para hacer más averiguaciones. Le puse al día de la situación, le entregué los informes psicológicos y psiquiátricos, le expuse los rituales que había realizado y por los que se mostró intrigado y sorprendido, y le mostré mi decepción cuando fui consciente de mi fracaso. El padre asturiano puso su mano sobre mi hombro y sonriendo me dijo que había hecho lo que había podido, pero era momento de dejar paso a los mayores. Me pidió que entrara con él a la habitación y que estuviera en silencio observando. Me recomendó encarecidamente que no hiciera nada y que intentara tener mi mente en blanco. Las siguientes horas estuvieron repletas del sonido de las oraciones del sacerdote en latín. Ese día aprendí sorprendido que mis conocimientos, al menos en materia cristiana, no eran nada en comparación a los de aquel cura ya mayor. La reacción de aquella niña fue espantosa. Gritaba, sufría convulsiones mientras el sacerdote recitaba aquellas frases eternas en latín que me era difícil entender, pues mis conocimientos de latín se basaban enteramente en lo que había aprendido en el bachillerato humanístico. Hubo un momento en que el sacerdote se acercó a mí y me conminó a agarrar a aquella niña para que no se hiciera daño y a repetir lo que él decía. Nos pasamos horas con aquel complejo ritual en que mostraba la cruz y echaba agua bendita a la niña mientras repetíamos una y otra vez las mismas frases. Llegó un momento en que mi cabeza no podía más. Solo deseaba que aquello terminara y poder tomarme una aspirina. El cansancio hacía mella en mi capacidad para concentrarme, pero por mi fe pude aguantar. Finalmente, y tras una última tanda de frases, aquella entidad se rindió. La niña quedó inconsciente y el sacerdote me felicitó por mi ayuda y esfuerzos. Fuimos a hablar con los padres de la niña, que enseguida notaron cómo aquella habitación había pasado simplemente a ser lo que era, sin extrañas auras ni temperaturas abisales propias de las profundidades del infierno descrito por Dante en su Divina Comedia. Abrazaron a la inconsciente criatura entre lloros mientras nos agradecían lo realizado durante largas horas. Después de un tentempié que agradecí enormemente,
El sacerdote y yo salimos de esa casa y me ofreció llevarme a mi hogar, a lo que respondí afirmativamente. Durante el camino en coche, me hizo una propuesta increíble. Me preguntó si quería ser su aprendiz, a lo que respondí que sí, pero me hizo prometer que no realizaría más rituales y que me centraría solamente en lo que me enseñara. Le prometí que así lo haría. Nos intercambiamos los teléfonos y correos electrónicos y me dejó en casa. Nos despedimos y volví de nuevo a mi rutina de estudiante universitario. Mi segundo padre, un día que estaba en la universidad, recibí una llamada de un número oculto. Salí de clase y atendí dicha llamada. Al principio pensé que era una broma, pues me estaban citando para ir al día siguiente a la catedral. La llamada era del secretario del padre asturiano, que me dijo, sobre todo, que fuera preparado para dedicar el día a unos quehaceres de índole religioso. Respondí gustosamente que asistiría y tomé nota de la cita. Al día siguiente me presenté a la catedral y entré hasta que llegué a la zona restringida que se me indicó, donde el guarda de la entrada me acompañó hasta una sala que resultó ser un comedor, donde me hizo tomar asiento y a continuación se retiró. Al cabo de un momento entró una monja que me ofreció un café y unas pastas de un convento, le agradecí el trato y me informó que en breve llegaría el padre asturiano. Tomé el café con calma mientras devoré esas deliciosas pastas. No pasó mucho hasta que entró el sacerdote que conocí hace meses. Me abrazó, me dio un beso en cada mejilla y prosiguió a sentarse en la mesa. La monja que me había atendido le sirvió lo mismo que a mí y el sacerdote me estuvo preguntando por mis estudios, mi familia y mi vida en general. Habíamos mantenido cierto contacto a través de correo electrónico, donde me había enviado algunos documentos para estudiar e hizo hincapié en que mejorara mis conocimientos de latín, cosa que hice durante esos meses. Cuando terminamos, me hizo entrar en su despacho. Un escrupuloso orden definía aquella estancia llena de libros, carpetas, cuadros religiosos, una mesa y varias sillas. El sacerdote hizo sentarme mientras abría un gran tomo en latín. Pasó las siguientes horas explicándome las partes de un exorcismo reconocido por el Vaticano y me hizo cientos de preguntas para asegurarse que había entendido tanto lo que me había explicado como los contenidos del tomo. Acto seguido me dio una copia del Malleus Daemonum y me dio como deberes aprendérmelo. Ese fue el primer día que pasé junto al que sería mi maestro en el mundo de los exorcismos. Los siguientes meses fui una vez cada semana o 2 semanas a ver al padre asturiano, que me daba clases particulares teóricas, no solo de los exorcismos, sino de los tipos de entidades a las que se había enfrentado, las artes oscuras que practicaban algunos humanos desde la magia negra hasta el vudú y maldiciones, voluntarias o no, que se ejercían desde tiempos inmemoriales para causar daños a otros. El cariz religioso con el que bañaba sus conocimientos hizo que aumentara mi fe. Pues entendí que en este caso, el Vaticano había desarrollado una increíble metodología para enfrentarse a todos aquellos males que quejaban la humanidad desde otros planos o realidades. Debo decir que, en aquella época, empecé a distanciarme del catolicismo debido a que algunas partes de su dogma no me eran convincentes, así como la desigualdad e hipocresía que propugnaba la fe católica me resultaban, de alguna forma, repugnantes y alejados de la palabra de Jesucristo. Fue en aquel momento que empecé a acercarme al evangelismo, concretamente al luteranismo, hasta el punto de implicarme plenamente en las actividades en varias iglesias de dicha fe. Decidí contárselo a mi maestro, que lejos de reprenderme, me alentó a que ejerciera mi fe en pos de los demás y que siguiera ayudando, como había hecho siempre. La aprobación de mi maestro consiguió que fuera más firme en la fe que atesoraba en mi corazón. Acabé compaginando los estudios con trabajos de poca monta, el ser aprendiz de un exorcista con aprender sobre grimorios y libros de magia, las fiestas y juergas con amoríos que iban y venían. Fueron años de crecimiento a muchos niveles, pues disponía de la libertad de progresar y aprender mientras disfrutaba de los placeres que me brindaba la vida. Aún no sé cómo tenía tiempo para todo.
Los años pasaban y fue entonces cuando el padre asturiano profundizó en mis estudios y habiendo pasado tanto tiempo con la teoría y conocimientos de lo que había, pasó a enseñarme, también a nivel teórico, los entresijos de los rituales que enseñaba el catolicismo a sus exorcistas. Dominaba mucho más el latín y eso hizo más fácil el aprendizaje, pues para mí eran ya lecturas normales y hasta fáciles de memorizar, aunque a veces por simple costumbre traducía dichos textos en mi mente, lo que era un error. Debo decir que, al final, y por lo que aprendí, lo que hacía más eficaz un ritual de esta índole no era el contenido, sino la fe del que lo realizaba. Era importante tener disciplina, un corazón y una mente fuerte y, sobre todo, mucha fe. Viendo mis actividades en la iglesia luterana, fue el padre asturiano quien decidió educarme aún más en teología. Aprendí gracias a él la doctrina de las Escrituras, las doctrinas de Dios Padre y Dios Hijo, los trasfondos y panoramas del Antiguo y Nuevo Testamento, apologética, la historia de la cristiandad y sus relaciones con otras religiones, la ética y educación cristianas. En pocos años me dio una educación, algo diferente a la que se daba en los seminarios. Llevaba ya 4 años de estudios cuando mi maestro me dijo que ya estaba preparado para aprender con trabajo de campo. El trabajo de campo. Tenía 26 años cuando por fin podía poner en práctica lo aprendido en los últimos 4 años, más antes, y por protocolo, debía contar con la autorización del Vaticano. Por lo visto, al no ser católico ni sacerdote, se requería de un permiso especial para proceder con mis enseñanzas. Fue entonces cuando mi segundo padre me llevó ante el arzobispo exponiendo mi caso. Él me avalaba. El arzobispo era un hombre ya mayor, cordial y afable, que no dudó de las intenciones del padre asturiano, pidió que nos dejara a solas y entonces me interrogó. Respondí sinceramente y, cuando se dio por satisfecho, hizo entrar de nuevo a mi segundo padre. Le dijo que se encargaría de solicitar la autorización para mí. Tuvimos que esperar unos meses hasta recibir dicha autorización. Mas cuando llegó, lo celebramos. No tardamos muchos días en tener nuestro primer caso, y nos trasladamos a la otra punta de la provincia para poder ayudar a una familia con un caso de posesión. Como mandaba el protocolo, el exorcismo solo se realizaba si antes se habían descartado el resto de causas probables, médicas, físicas, ambientales, mediante estudios certificados por los especialistas del campo necesario. Mis instrucciones eran claras: ver, oír y callar, y un pequeño añadido de ayudar, pues yo era el ayudante del sacerdote en estos casos. Practicamos ese exorcismo y pude ir, poco a poco, viendo cómo debía aplicar aquellos conocimientos adquiridos en los años anteriores. A ese caso siguieron muchos otros, y no solo de posesiones a personas. Había casas que podrían ser consideradas embrujadas, objetos malditos, objetos poseídos. La lista era larga y yo llevaba un cuidadoso registro de casos para facilitarle las tareas a mi maestro. Luego las digitalizaba y, evidentemente, sacaba una copia para mí. Con el tiempo fui entendiendo por qué mi segundo padre era el exorcista oficial de su diócesis, ya que había dedicado su vida a ello con plenitud y siempre sacaba tiempo para ayudar a compañeros de otras diócesis con problemas difíciles. Los siguientes años estuvieron marcados por noches enteras en vela, rituales que se alargaban días, semanas y meses. La dedicación, a pesar de mis muchas ocupaciones, era plena. A medida que iba aprendiendo, mi maestro me hacía ser partícipe de los rituales, dándome cada vez más tareas. La fase del ver, oír, callar se había terminado. Me enseñó a bendecir el agua y las hostias. Me enseñó a consagrar objetos y bendecir casi cualquier cosa. Cuando me di cuenta, los casos que había realizado junto a mi maestro ya ocupaban más de 200 páginas digitalizadas. Si hubiera contado con autorización para publicar dichos casos, hubiera sido un magnífico libro. A continuación detallaré algunos de los casos que se sucedieron durante esta etapa. El caso de los pollos y el cordero.
Un día mi maestro me dijo que debíamos ir a una ciudad cercana por un caso insólito. Un piso clausurado estaba causando molestias extrañas a los vecinos del edificio. Como es de entender, las molestias iban más allá de lo mundano. Cuando llegamos, nos entrevistamos con los vecinos, la mayoría suramericanos, que aquejaban molestias desde hacía meses. Según nos contaron, oían voces extrañas a altas horas de la noche e incluso sufrían visitas de cosas que no podían ver pero les causaban magulladuras, marcas físicas, y los niños eran los más afectados. Nos contaron que en el piso clausurado se habían estado realizando rituales de santería que incluían el sacrificio de animales vivos. Para quien no lo sepa, la santería es una religión que mezcla las bases de la religión yoruba africana con el catolicismo. Es una religión politeísta en la que hay varias divinidades o espíritus a los que se piden favores, la mayoría, a través de sacrificios de animales. Para los creyentes de dicha fe, que mezcla ambas religiones, existe un Dios supremo al que llaman Olodumare, que de alguna forma tiene varias extensiones de sí mismo que se identifican con varias cosas, incluso objetos. Estas extensiones se llaman orishas, que en la santería se corresponden hasta cierto punto con los santos católicos. Los feligreses dedican su vida y pensamientos a un orisha, y son supuestamente bendecidos por el orisha en cuestión. En el caso que nos ocupa, y haciendo una actividad completamente ilegal, nos metimos en el piso clausurado. El olor era nauseabundo y tuve que cubrirme la boca y la nariz con un trapo. Había marcas de sangre seca por todo el piso y en la habitación central había un altar improvisado con cuencos repletos de sangre seca, junto a unos velones de santos santeros. Notábamos cómo ese piso desprendía un aura sucia, ya que no podíamos definirla de ninguna otra manera. Como era costumbre, esa noche la pasamos en uno de los pisos del edificio con el beneplácito de los dueños de ese hogar. Esa noche la pasamos en vela mientras estudiábamos la vida de los integrantes de la familia e intentábamos, mediante herramientas bastante complejas propias de la parapsicología, medir cualquier irregularidad que nos pudiera dar pistas sobre lo que estaba sucediendo. A mi maestro no le gustaban nada esos aparatos. Más con el tiempo le hice ver que eran útiles y demostraban, aunque fuera de manera precaria, que había manifestaciones físicas de aquellas cosas a las que nos enfrentábamos. Mientras mi segundo padre dormía en el sofá, yo estuve mirando las pantallas de las cámaras térmicas de las habitaciones. Fue a las 3 de la madrugada cuando, mientras me tomaba un café bastante cargado, me vi obligado a escupirlo. En la habitación del primogénito de la casa, una especie de sombra muy fría se estaba acercando al niño, mientras las mediciones de temperatura de dicha habitación mostraban cómo cada vez hacía más frío. Desperté a mi maestro y fuimos directos a ese cuarto, donde el frío hacía que nuestros alientos se vieran claramente. No podíamos ver lo que teníamos delante, pero podíamos sentir que, de alguna forma, anhelaba a ese niño y no nos daba ninguna buena vibración. Procedimos a realizar uno de los rituales propios de la situación, que nos llevó más de 2 horas, hasta que la temperatura en la habitación se normalizó. Curiosamente, aquel niño no se despertó hasta que terminamos el ritual. La noche pasó y dejó paso a un nuevo y soleado día, en el que los padres del niño estaban agradecidos y nos sirvieron un desayuno ecuatoriano que me hizo no desear la comida en varios días. Estaba delicioso, pero las cantidades industriales me saturaron. Ese día lo dedicamos a hablar con los babalawos que vivían cerca del edificio, esperando encontrar al responsable de los rituales de ese piso, para que nos aclarase a qué nos estábamos enfrentando. Las conversaciones en cuestión no arrojaron demasiadas respuestas. Los babalawos se resistían a dar detalles de los rituales, aunque ya los conocíamos, y se dedicaban a divagar sobre el acoso que suponía que no se les permitiera realizar sus rituales. Finalmente encontramos a uno que sí que habló. Era pariente del responsable de los rituales de ese edificio, y nos explicó que su pariente no era un babalago, había sido expulsado de la comunidad por haber realizado rituales incorrectos y haber puesto en problemas a más de un feligrés.
Según él, el no realizar los rituales correctamente podía hacer enfadar a los orishas. Incluso podía hacer que no volvieran por donde habían venido cuando estos terminaban, por lo que buscaban una fuente de poder al que aferrarse, causando daños en aquellos que vivían cerca. Ese hombre fue muy amable e incluso nos invitó a presenciar el bautizo de un nuevo miembro de la comunidad. Por respeto y educación asentimos, por lo que nos pidió que le acompañáramos a su 4x4 y nos llevó a un descampado a las afueras de la ciudad, donde había unas 20 personas, unos 4 gallos y 2 corderos. A pesar de la cordialidad de nuestro anfitrión, que nos invitó a unirnos al ritual, le indicamos que preferíamos verlo de lejos. Lo que vimos a continuación nos pareció ciertamente una barbarie. Habían encendido cuencos con algún tipo de incienso, se dieron collares de colores y cogieron a una de las gallinas, a la que bañaron en ron. Cuando la hubieron dejado con un grado de alcoholización digno de mención, la degollaron. El reguero de sangre que iba dejando era recogido en cuencos que eran dejados en el altar, mientras en un plato con collares de huevos regaban estos en la sangre del animal. No entendimos bien los cánticos que proferían, que recordaban en gran medida por el tono a los cantos típicos africanos, pero todos los que ahí estaban parecían en trance. Nuestro anfitrión, el babalawo, hizo acercarse al altar a un joven que al parecer iba a renacer en la religión santera. Le puso collares de colores y lo golpeó suavemente con un manojo de hierbas para luego pasarle uno de los cuencos con incienso por delante. Entonces hizo una señal para que le acercaran un cordero, al que bañó en ron al igual que hizo con la gallina. A continuación lo degolló y fue llenando un cuenco, que vació de sangre encima del joven iniciado mientras profería oraciones. El ritual duró casi 2 horas. Cuando terminaron, el babalawo se acercó a nosotros y nos dio las gracias por asistir, a lo que respondimos agradeciéndole la invitación. Avisó a uno de los asistentes para que nos llevara en coche a la ciudad, donde nos dejó en el edificio donde se sucedía la problemática. Al no haber dormido en toda la noche, estábamos agotados. Nuestros anfitriones nos ofrecieron un buen café y, de nuevo, nos metimos en aquel piso clausurado. Al haber visto cómo era uno de esos rituales, entendimos que de alguna forma ese piso se había convertido en el portal de entrada de alguna entidad profana que, por lo que fuera, no podía o quería regresar, esperando más ofrendas a las que hincar el diente a su manera. Nos pasamos toda la noche limpiando el piso, desinfectándolo, retirando las manchas de sangre de suelo y paredes. Al final le pedí a mi maestro que se fuera a dormir y terminé el trabajo. Me llevó toda la noche, pero conseguí dejar el piso impoluto. Lo siguiente que hice fue deshacerme del altar y los cuencos, así como todo aquello que podía ser considerado propio de la religión santera. Lo puse todo en enormes bolsas de basura negras y llamé al arzobispado para que se lo llevasen, todo para su destrucción, seguramente en algún tipo de incinerador. Mi maestro vino a verme con una más que bienvenida taza de café. Me lo tomé mientras me sabía a gloria. Estaba francamente agotado. Viendo que el piso estaba limpio, el padre asturiano fue a buscar su altar portátil y nos pasamos el día realizando los rituales necesarios para eliminar cualquier influencia del orishá en ese edificio. Cuando llegó la noche quedó claro que lo habíamos conseguido. Esa noche pudimos dormir tranquilamente. Al día siguiente, los vecinos del edificio, que por lo visto por fin pudieron descansar, nos invitaron a comer a un restaurante cercano y cuando terminamos nos despedimos de todos ellos con una sonrisa. El caso de la estrella de 5 puntas. Una habitación cerrada, un asesinato y un niño de 5 años que supuestamente lo cometió. Así empieza una historia de horror en que, debido a la corta edad del menor, no se le pudo juzgar como responsable. Cuando se me informó del caso y de que la madre sospechaba de algo extraño en su hijo, desde hacía algunas semanas, primero pensé que se trataba de una depresión de la pobre mujer o incluso una broma. En casos como este, por muy raro que suene, acostumbramos a estar en contacto estrecho, aunque sea de forma informal, con la policía. En este caso en concreto, un policía nos puso al corriente del caso
en que el padre había muerto por laceraciones en el cuello, siendo el único que estaba en esa habitación su hijo de 5 años. Ni la madre, ni la abuela, ni la canguro estaban ese día en casa. La voz de alarma la dio la madre cuando llegó a casa y se encontró el cadáver de su marido. Acudió la policía científica y en un primer momento la abuela se hizo cargo del niño mientras se detuvo a la madre como principal sospechosa. Tras unos días de análisis, interrogatorios y otros quehaceres del Ministerio Policial y Fiscal, quedó como algo extraño con un niño de 5 años como asesino, cosa que según la legislación no podía juzgarse. Tras la explicación e informes que nos facilitó el policía, nos centramos en estudiar dicha habitación, que había sido limpiada a fondo y dejada impoluta. La habitación estaba decorada con fines de entretenimiento del niño, pues era su cuarto. Una cama y juguetes por todas partes no dejaban lugar a dudas. Me llamó la atención un cuadro colgado, que toqué por simple curiosidad. Como estaba mal colgado, cedió y cayó al suelo. Detrás de este había pintada una estrella de 5 puntas invertida. Para el que no conozca la simbología como esta, debo explicar que la estrella de 5 puntas normal, también llamada pentagrama o tetragamatón, es uno de los símbolos de protección más antiguos que existen. Esta simple estrella de 5 puntas puede significar a su vez muchas cosas: el poder de la Madre Tierra, los 5 elementos. Se han encontrado vestigios de su uso desde el 3500 a.C. La simbología es poderosa, pero es neutra. No es ni buena ni mala, sino que adquiere el cariz que se le da en su uso. Por ejemplo, la Santa Cruz cristiana está del derecho para representar la cristiandad y a Jesucristo, mientras que del revés significa el anticristo y maldad. Con la estrella de 5 puntas sucede lo mismo. Al estar del derecho es un símbolo de protección. Al estar del revés es un símbolo de maldición. Dicho símbolo es utilizado, sobre todo, por grupos practicantes de magia negra, satanistas y un largo etcétera. Les mostré dicho símbolo a la madre y a la abuela preguntándoles si sabían algo de dicho símbolo o quién lo había podido hacer. La sorpresa en sus caras no fue algo inesperado, y se temieron lo peor. Hicimos fotografías y se me ocurrió fijarme si aquello era pintura roja o no. A pesar de ser una guarrada, rasqué un poco de aquel tinte y lo probé. No era pintura. El sabor a metal dejaba claro que era sangre de algún tipo. Era difícil olerla debido a la mezcla de olores de la habitación y el ambientador que usaban para que el niño estuviera tranquilo. Nos costó horrores quitarlo, pero lo peor fue la reacción del niño, que nos dijo que le gustaba aquel dibujo y que se estaba enfadando mucho de que lo quitáramos. Como es normal, no le dimos importancia. Mientras estaba quitando aquel símbolo, noté un pinchazo en el gemelo derecho y grité. Cuando me giré vi que el niño me había clavado un cúter. Desconozco de dónde lo sacó, pero brotaba la sangre mientras un dolor punzante hizo que me tuviera que agachar. Al oír mi grito vino la madre corriendo y abroncó a su hijo. Me saqué el cúter y les pedí que me dieran algo para limpiar y curar la herida. La abuela realizó los primeros auxilios y tanto mi maestro como yo empezábamos a sospechar que algo no iba bien con ese niño. Nos quedamos a cenar con la familia, que como era evidente lo hacía en un horario en el que podían cenar junto al niño. Mi maestro, que era mucho más listo que yo en estos asuntos, sacó de su bolsillo un pentagrama y estuvo jugando con él durante la cena. Tanto el resto de comensales como yo intentamos hacer como que no le veíamos. Curiosamente, el niño pidió ese pentagrama con insistencia, hasta el punto que ante la negativa de su madre de poder tenerlo, lanzó la comida al suelo. Se ganó otra reprimenda de su madre, pero lo único que consiguió es que el niño riera de manera enfermiza. Mi maestro le dio el colgante y el niño empezó a jugar con él, siempre sosteniéndolo del revés. Seguimos comiendo hasta que el infante empezó a decir palabras sueltas en hebreo antiguo, momento en que mi maestro y yo nos miramos y decidimos esperar a que lo acostaran para hablar con las adultas del hogar.
Les hicimos preguntas sobre dónde podía haber aprendido el niño dichas palabras, a lo que respondieron que no lo sabían, pero hacía semanas que las decía. Se pensaban que era algún idioma inventado por el niño. Cuando intentamos profundizar más en el asunto, surgió una sospechosa: la canguro. Volvimos al día siguiente y ahí estaba la canguro, que estaba cuidando al niño mientras la madre trabajaba. La abuela estaba haciendo labores en el sofá y se levantó para prepararnos un café. Le pedimos a la mujer que estuviera por el niño mientras hablábamos con la canguro. Le mostré las fotografías del pentagrama invertido en la pared, sobre el que negó saber algo, pero estaba claro que mentía. Nos interrumpió la abuela diciendo que el niño pedía su jarabe y no sabía a cuál se refería. En aquel momento la canguro se puso nerviosa, colorada y empezó a sudar. Le preguntamos de qué jarabe hablaba el niño e hizo ver que no sabía de qué estábamos hablando. La abuela, que no estaba por tonterías y con el niño en brazos, fue a por el bolso de la canguro y hurgó en él hasta que sacó una pequeña botella con un líquido verdoso y marrón. Nos lo entregó y se fue con el niño a su habitación. Cuando la tuve en las manos y ante la mirada de pánico de la canguro, abrí dicha botella y olí su contenido. Olía a hierbas bastante fuertes con alcohol, lo que me hizo echar mi cabeza hacia atrás por la impresión. Le pregunté a la mujer qué contenía el frasco y me dijo que no lo sabía, que se lo habían dado así para el niño. Cuando le pregunté quién se lo había dado, contestó que no me lo podía decir, a lo que respondí que, caso de no querer decírmelo, la policía estaría encantada de saber que había dado drogas a un menor. La canguro se puso a llorar y nos contó que le daba esa bebida. Había pintado ese pentagrama y le leía cosas que no entendía por las noches porque se lo habían dicho. Que ella solo quería ganar un dinero extra y no quería hacer daño a nadie, que no esperaba que sucediera nada malo. Cuando la abuela escuchó aquello, vino corriendo, me puso al niño entre mis brazos y se enzarzó en una discusión con la canguro hasta que la echó de casa. La canguro, mientras se iba, lanzó unos papeles, pidió perdón y se fue. No la volvimos a ver nunca más. Intenté calmar a la pobre mujer, que estaba muy alterada, mientras mi maestro se encargaba del niño. Cuando se calmó, recogí los papeles del suelo y los miré con detenimiento. Era una transliteración del hebreo que no conseguía entender muy bien. Fue mi maestro quien se dio cuenta que aquello correspondía a algún tipo de invocación o semejante, pero estaba tan distorsionado el significado que era difícil entender a qué ser o entidad se intentaba invocar. Entendimos que algo le habían hecho a ese niño y por suerte aún estaba en fases tempranas. Guardamos los papeles y la botellita y esperamos a que volviera la madre para contarle todo, esperando que nos diera su aprobación para exorcizar a aquel niño. A pesar de la reticencia que mostró al principio, madre y abuela estuvieron de acuerdo y realizamos los rituales adecuados, que duraron 3 días. Cuando terminamos, aquel niño inquieto, impaciente, agresivo y clavacúteres se convirtió en un niño inocente y risueño que su madre volvió a reconocer. El caso de la ninfómana sangrienta, drogas, sexo y alcohol. El leitmotiv de muchas personas. En este caso, una joven de mi edad, 26 años, había salido hace poco de un psiquiátrico debido a sus actos previos. Esta joven había dejado los estudios y se pasaba días enteros fuera de casa. Un caso así no levantaría sospechas, más las heridas que tenía daban pistas a los entendidos que estaba sucediendo algo fuera de lo común. Como en otros casos, acudió la madre de dicha joven a mi maestro explicándole la situación, a lo que primero adujo que eran problemas de juventud. Todo cambió cuando le mostró las fotografías de sus heridas, cardenales y estigmas que la joven no se podía haber infringido a sí misma o, al menos, no deberían haberla dejado como si no tuviera nada. Le contó que la joven estaba abusando desde hacía tiempo de las drogas y el alcohol, y tenía sexo con desconocidos a un nivel que la estaba haciendo sufrir mucho. Nos contó, incluso, que una vez que la acompañó al médico, ésta se enrolló y tuvo sexo con el maquinista del tren en el que estaban. Se sentía tremendamente avergonzada
y junto a su marido habían decidido ponerse en manos de especialistas médicos. Le entregó informes médicos y psiquiátricos a mi maestro donde se explicaba el tratamiento médico que se le había dado, sin efecto, seguramente porque no se lo tomaba, cuando se la declaró incapaz y se la ingresó en el psiquiátrico, entre muchos otros datos que ahora no son de interés. Tras 3 meses en el psiquiátrico y al ver una cierta mejoría en la actitud de la joven, esta fue entregada a sus padres para que corrieran con el cuidado en su hogar. La convivencia era difícil pues les costaba que se tomara la medicación, aparte de las actitudes, insultos, discusiones e incluso los comentarios de que ella solo quería follar. Estos hechos habían provocado que sus padres llamaran a varios profesionales médicos. Todos comentaban que la mejor idea es que siguiera ingresada, a lo que los padres se negaban visto que no había servido de nada. Fue entonces cuando la madre decidió venir a pedir consejo al padre asturiano. A los 2 días de aquella visita fuimos a la casa familiar, ubicada en una urbanización bastante lujosa. Los padres nos dieron una calurosa bienvenida a pesar de que sus caras reflejaban un agotamiento y una resignación por la que sentimos lástima. No tardamos en entender aquel agotamiento cuando escuchamos los gritos de la joven, que estaba encerrada en su habitación, por lo que nos dijeron sus padres desde hacía días. Habían tenido que poner rejas en la ventana de su habitación para que no escapara y en su estado actual debían ocuparse de ella hasta para lavarla. Era un suplicio al cual no sabían hacer frente. Nos hicieron pasar al comedor y sentarnos, donde dieron rienda suelta a su negativismo y malestar. Ambos lloraban y nos pedían ayuda. Mi maestro los estuvo consolando mientras yo no sabía qué decir. Acto seguido, y cuando dejaron de llorar, me ordenó que fuera a supervisar a la joven encerrada, lo cual me tomé en broma hasta que me lanzó una mirada que penetró hasta lo más profundo de mi ser. El padre me dio la llave del candado de la puerta y procedí a entrar. La habitación estaba hecha un desastre y hacía un frío que helaba los huesos. Ante mí estaba esa joven ciertamente de muy buen ver, que enseguida intentó seducirme. Me resistí cuanto pude hasta que conseguí apartarla de mí. Acto seguido salí de la habitación y cerré el candado mientras un sudor frío se deslizaba por mi frente. Me quedé ante la puerta respirando profundamente, intentando calmarme, hasta que noté un golpe sordo en mi nuca. Era mi maestro, que me había dado una colleja que resonó hasta en las vigas de esa casa. El padre asturiano me pidió explicaciones de por qué había salido de la habitación, a lo que respondí explicándole las actitudes de la joven que me habían hecho ponerme de los nervios. Me dio otra colleja y me dijo que mi trabajo era no alterarme ni dejarme manipular. Creo que nunca lo vi tan enfadado. Volvimos al comedor, nos sentamos con los padres y repasamos uno a uno todos los informes médicos, fotografías y datos que disponíamos antes de tener la certeza que la única solución era un exorcismo. Cuando cayó la noche, aquella joven gritona empezó a dar golpes. Los padres nos contaron que cuando desaparecía el sol se ponía mucho más nerviosa y que alguna vez tuvieron que administrarle calmantes por vía intramuscular para que se durmiera. Tanto mi maestro como yo intentamos dar una imagen de calma y sosiego que esperáramos sirviera para que los pobres progenitores de la joven se calmaran a su vez. Pudimos observar que nuestra presencia, a pesar de no darles toda la paz necesaria, sí que los calmó al punto que pudimos hablar tranquilamente a pesar de los ruidos de fondo. Les expusimos nuestras impresiones del caso y que, antes de proceder, debíamos pasar tiempo con la joven. Los padres, claramente desesperados, aceptaron. Nos encerraron en esa habitación junto a la joven. Mi maestro mostraba una serenidad que yo era incapaz de alcanzar. Aquella joven pasó el rato insultándonos al ver que no nos podía seducir, y al final no nos quedó más remedio que atarla a la cama para sanarle las heridas de las que brotaba sangre. Mientras yo curaba las heridas, el padre asturiano intentó mantener una larga pero pausada conversación en la que discurrían frases lúcidas entremezcladas con insultos y delirios.
Tras unas 3 horas, mi maestro me dijo que efectivamente esto era una posesión. El padre entró por la puerta con comida y agua para su hija, que me tuve que encargar de darle como pude debido a la incapacidad de la joven para mantenerse quieta. La había curado y alimentado, y lo más que me llevé fueron escupitajos y algún arañazo cuando estuve a su alcance. Las siguientes horas, en las que nos dedicamos a los rituales, estuvieron plagados de gritos, temblores en la habitación y un frío glacial que nos helaba la sangre. Cuando la joven perdió el conocimiento, nos cercioramos que sus constantes estuvieran bien, la desatamos y salimos de dicha habitación. Informamos a los padres que volveríamos al día siguiente para proseguir con los rituales. Mi maestro me dejó en mi casa y lo primero que hice fue ducharme para quitarme toda aquella suciedad física y mental que había acumulado en mi visita en aquella casa. Cuando estuve higienizado, me fui a la cama directamente. Desconozco si por influencia de aquella joven, por mis hormonas y mi juventud o por una mezcla de todo, los sueños que tuve esa noche fueron bastante húmedos. Al día siguiente me vinieron a buscar en coche para llevarme de nuevo a la casa de aquella joven poseída. Cuando llegué, el padre asturiano ya estaba allí desayunando y me conminó a que hiciera lo mismo para no ofender a nuestros anfitriones. Desayuné en silencio junto a él mientras pensaba, nervioso, que aquella situación me superaba. Cuando terminamos de desayunar, preparamos todos los materiales para proseguir el ritual y entramos de nuevo en aquella habitación. La joven estaba en silencio. Estaba claro que nos estaba esperando. La joven que el día anterior no cesaba en su empeño de gritar e insultar, se mostraba ahora calmada y desafiante. Mientras mi maestro preparaba los materiales para el ritual en silencio, ella empezó a intentar entablar una conversación con él, a lo que hizo caso omiso y siguió preparándolo todo. Cuando vio que sus intentos de hablar con el sacerdote eran infructuosos, me eligió a mí como víctima. Empezó a alabarme, decirme groserías sexuales e incluso se me acercó para acariciarme suavemente la cara. Hice caso omiso de lo que hacía y decía y ayudé a mi maestro a prepararlo todo. La joven no tardó en dejarse de tranquilidades y volvió a la hostilidad, lo que nos hizo tener que dejar los preparativos para atarla de nuevo. Me aseguré que las correas estuvieran bien apretadas y volví de nuevo a ayudar a mi maestro a preparar el ritual. Cuando lo tuvimos todo preparado, empezamos. La joven empezó a alterarse más y a insultarnos sin cesar, mientras intentaba soltarse de las correas. Se estaba haciendo daño y una parte de mí quiso ayudarla, pero fui detenido por mi maestro, que me recordó que había que seguir con el ritual a toda costa. Durante 2 horas estuvimos con el ritual hasta que la joven se soltó. Había roto las correas. Debía tener una fuerza sobrehumana para poder soltarse. Me invadió el miedo, pero gracias a mi maestro, que en aquel momento me agarró con fuerza de la mano, entendí que debíamos seguir. La joven seguía insultando e intentando distraernos, incluso se agarró a mí con fuerza e hizo ademán de frotarse sus partes íntimas con mi pierna izquierda. A pesar de lo que me costaba concentrarme, seguí con el ritual. Estaba con los ojos cerrados para concentrarme más hasta que noté cómo aquella joven estaba frotando sus senos en mi cara. Hice caso omiso y seguimos durante horas con aquel ritual hasta que la joven volvió a caer inconsciente. No entendía cómo lo hacía mi maestro, pues yo estaba agotado y él parecía estar como siempre. Es madrugada, pedimos quedarnos a dormir en la casa para proseguir con el ritual al día siguiente. El día siguiente fue, al menos en la realización del ritual, una fotocopia del día anterior. Pasamos largas horas realizándolo hasta que, por fin, un estigma en forma de cruz en la frente de la joven marcó que el ritual había sido completado con éxito. Cuando quedó inconsciente, esta vez, toda aquella frialdad que invadía la habitación desapareció, y de nuevo pasamos el día en aquella casa esperando que la joven despertara para ver cuál era su estado. Los siguientes días fuimos yendo a ver a la joven, que ahora solo tenía los síntomas propios de la abstinencia de las drogas y el alcohol.
Con el tiempo y el tratamiento médico adecuado, retomó su vida sin problemas. El caso del extractor Llorón. Una casa cerca de la montaña, un pequeño pueblo sin interés turístico, una familia que se despierta cada madrugada por los lloros de alguien. El caso que no tendría más importancia si los lloros y quejidos no salieran de una campana extractora. El asunto llegó a la prensa, que le dedicó pocas palabras y se lo tomó a broma, y tanto policía como bomberos se dieron por vencido al intentar averiguar el origen de aquellos ruidos que aparecían por la noche y madrugada. Se nos encargó el caso y fuimos a dicha casa una tarde, donde hablamos con la familia. Los ruidos siempre empezaban de noche y se volvían insoportables de madrugada. Al ser una familia humilde, no podían irse a un nuevo hogar y la situación les impedía vender la casa. Investigué dicho extractor buscando si había algo, a pesar de que ya había sido revisado por policía y bomberos, y no encontré nada. A las pocas horas de caer la noche, me asustaron los lloros que empezaron de la nada y que salían del extractor. Como era previsor, traje un inhibidor de frecuencias que activé con la esperanza que todo fuera una broma realizada con algún sistema inalámbrico, pues en dicho extractor no podía caber una persona y, al ser una casa unifamiliar sin contacto físico con otras casas, era imposible que alguien se dedicara a realizar las bromas en cuestión. Salí fuera y pedí una larga escalera por la que subí hasta el tejado, donde fui a la salida de humos del extractor. No se oía nada. Aquellos lloros y quejidos solo se escuchaban dentro de la casa. Confundido, volví a bajar y entré de nuevo a la cocina. Retiré las rejillas de la campana del extractor y alumbré dentro con una linterna. No había nada de nada, pero los lloros proseguían. Acto seguido agarré un palo de escoba y tanteé el interior del extractor. Los lloros cesaron, pero entonces empezaron quejidos de algo que decía que le hacía daño. La situación era extraña, pero cómica a la vez. Mi maestro no pudo evitar reírse. Decidimos empezar con los rituales, de los que la entidad se quejó sin cesar, hasta que ésta desapareció. Dichos rituales nos ocuparon 2 días de nuestra vida. Los días siguientes estuvimos en contacto con la familia de dicha casa hasta que nos confirmaron que aquello había desaparecido de igual forma que apareció de la nada. Aquí termina el resumen de algunos de los casos de esta etapa. La progresión de la fe. Tenía ya 30 años cuando en una de las iglesias a las que acudía se me ofreció ordenarme sacerdote. Para mí, la noticia fue un choque. No esperaba dicho honor. Al principio dudé al no considerarme digno de tal misión, pues el sacerdocio, a pesar de diferente del católico, mantenía muchas de sus costumbres y maneras y suponía una dedicación de la que dudaba poder tener tiempo suficiente, así como tener el nivel adecuado para realizar todas las funciones que me iban a ser encomendadas. Al mostrar dudas, uno de los sacerdotes que conocía me invitó a comer. Lo que no esperaba es que aquella comida fuera en realidad una reunión con varios sacerdotes luteranos que me citaron todas las cosas que había realizado los últimos años en las iglesias donde acudía. Me explicaron que con mis conocimientos estaba suficientemente preparado e intentaron convencerme para que aceptara. Finalmente dije que sí, y todos los asistentes celebraron con alegría tener a un nuevo sacerdote de su fe entre sus filas. A los pocos días se celebró en una de las iglesias mi ordenación como pastor. Vinieron decenas de personas y los nervios me invadían. No se me explicó cómo se realizaría dicho acto. Se me hizo ir al altar, se leyeron varios pasajes de la Biblia y se me hizo hablar en público. El acto en sí estuvo repleto de buenas vibraciones y fue, sin lugar a dudas, uno de los días más felices de mi vida. Cuando miré al público asistente vi que ahí estaba mi maestro, al que le caían las lágrimas de emoción por las mejillas. Pude ver en sus ojos que se sentía orgulloso de mí. Al terminar, se me hizo pasar a la parte trasera del altar y se me dio el hábito que llevaría entonces. Entré por la puerta lateral y me cambié. Salí vestido de sacerdote y se me invitó a dar un sermón. Luego se me invitó a dar mi primer servicio religioso.
El acto fue solemne y me sentí arropado por todos aquellos presentes, que celebraron con gozo mi ordenamiento. Memorias de un exorcista, Julia Rosell Saldaña. 25. El reconocimiento de la Santa Sede. Al cabo de unas semanas de mis nuevas tareas como pastor, me llamaron del arzobispado para decirme que debía reunirme con el nuevo arzobispo. Desconocía de qué se trataba y decidí ir a ver a mi maestro. Con alegría me dijo que al haber terminado mi aprendizaje, debo añadir que con nota, había sido reconocido por el Vaticano como exorcista no católico. Había sido él quien había remitido un informe sobre mis avances para poder conseguir dicho reconocimiento. En aquel momento no supe reaccionar, pues tampoco sabía qué significaba aquello. Le pedí detalles a mi maestro y me contó que habría una ceremonia en el arzobispado para darme mi nuevo título. Al cabo de unos días, llegó una carta a mi casa donde se explicaban los detalles. Debía ir al arzobispado en cierto día y hora con los hábitos y dirigirme al despacho del arzobispo. No era muy complicado, y así lo hice. El nuevo arzobispo no era como el anterior. Era un hombre alto, calvo, con gafas de pasta y bastante serio. Antes de la ceremonia quería entrevistarse conmigo, por lo que me senté enfrente de él en su despacho y tuve una larga conversación, repleta de preguntas e incluso dudas sobre mis capacidades. Tras lo aprendido con mi maestro, me mostré firme y sosegado. Cuando terminamos, me hizo ir a una habitación repleta de libros y me dijo que esperara allí, que vendrían a buscarme. No pasó mucho tiempo hasta que un diácono me vino a buscar para llevarme ante el arzobispo. Andamos por pasillos que desconocía hasta que llegamos a una capilla bajo el arzobispado, donde estaba el arzobispo, algunos párrocos, monjas, y destacando entre ellos por su sonrisa, mi maestro. Me hicieron pasar mientras rezaban. El arzobispo me hizo besarle la mano y expuso, en latín, mi nuevo grado. Cuando terminó me dio un pergamino en el que se notaba que había escrito en tinta fresca y lo puso entre mis manos. Le di las gracias y me levanté cuando me lo dijo. Me abrazó y me felicitó por mi título. Luego hizo que me girara para poder saludar a todos los que había en la sala y todos los presentes hicieron el signo de la cruz con sus manos. Acto seguido, se me pidió que dijera unas palabras, que dediqué sobre todo a mi maestro y luego di las gracias al arzobispo y a los presentes por ese momento que atesoré en mi corazón. La libertad de un nuevo comienzo. Al haber sido reconocido como exorcista por el Vaticano, pero no estando adscrito a la fe católica, no tenía todos los beneficios del resto de sacerdotes, pero sí que se me reconocían algunos bastante interesantes. Podía auxiliar a otros exorcistas católicos y podía alojarme en cualquiera de los inmuebles de la Iglesia Católica. Mi maestro estuvo explicándome que ahora que ya había superado el aprendizaje, era libre de usar los métodos que considerara. Tenía una buena base y había tenido uno de los mejores maestros de Europa en materia de exorcismos. Puedo decir que, a día de hoy, pocos métodos fuera de los que me enseñó he tenido que utilizar, ya que sus enseñanzas aún me acompañan hoy. Los siguientes meses estuvieron plagados de pequeños viajes por el país donde visité otras diócesis y donde conocí a muchísima gente. No me gustaba la cultura del todo gratis que me ofrecía mi título. Más intenté hacer un buen uso y nunca abusar. En esos meses hice buenas amistades a lo largo y ancho del país, con las que mantengo el contacto aún hoy día. A continuación detallaré algunos de los casos que se sucedieron durante esta etapa. El caso del párroco alcohólico. El primer caso que afronté solo fue, precisamente, el de un párroco que había perdido el norte. Había sido sustituido por otro párroco y hacía semanas que no se dejaba ver fuera de la casa parroquial. Algunos testigos del pueblo rumoreaban que solo salía en noches de luna llena y se perdía entre la espesura de los campos de las afueras. El caso no tendría más importancia si no fuera porque el ama de llaves de la casa parroquial dejó el trabajo al encontrarse el sacerdote desnudo, gritando y con las paredes de dicha casa pintados con letras enormes que no pudo identificar. Al ser un asunto interno y debido a las malas noticias que afectan al oficio parroquial en estos últimos tiempos,
Se me envió a investigar a dicho párroco. Cuando llegué al pueblo en autobús, me vino a recibir una comitiva presidida por el alcalde. Por lo visto, la excusa era que venía a arreglar unos asuntos en la iglesia y a intentar ayudar al sacerdote local, por el que los vecinos estaban muy preocupados. Me llevaron hasta la casa parroquial y me entregaron las llaves. Me despedí de aquella comitiva. Puse la llave en la puerta, la giré y entré. Dentro había un olor nauseabundo. Hacía semanas que no se limpiaba esa casa. Y por el hedor, quien vivía en ella había cogido la misma costumbre. La casa estaba iluminada por velas. Cuando intenté encender la luz eléctrica, esta no funcionaba. El movimiento de las velas hacía ver de forma tétrica aquellas letras que había por las paredes y que había descrita el ama de llaves. Por intuición, abrí las cortinas de todas las ventanas para que entrara la luz del exterior y llamé al párroco, que no respondía. Estuve buscando por toda la casa, que estaba hecha un desastre, hasta que di con su extraño inquilino. El pobre hombre estaba sentado en un rincón con la cabeza entre sus brazos. El hedor que desprendía era insoportable. Debía hacer días que no comía ni bebía, y parecía estar en un estado de trance. A su lado, varias botellas de vino de misa vacías. Me acerqué con cuidado y hablando suavemente, casi susurrando, aunque no conseguí reacción. Decidí agarrarle del brazo para intentar que, al menos, fijara su vista en mí. Lo conseguí y me miró con los ojos abiertos como platos sin proferir palabra alguna. No reaccionaba de manera normal, vista la situación y que parecía que no tenía problema en seguir órdenes. Lo levanté y lo llevé a la sala de la entrada, donde lo senté en un sofá. Entré a la cocina y llené un vaso con agua del grifo que le acerqué para que bebiera. El pobre hombre estaba muerto de sed y tuve que servirle unos 8 vasos hasta que estuvo satisfecho. Luego miré lo que había en la nevera y le preparé una tortilla de jamón, que le di de comer poco a poco. Se lo comió con gusto, pero seguía sin hablar. Acto seguido lo llevé al baño, donde lo aseé y luego lo afeité. Cuando terminé, lo ayudé a vestirse con ropa limpia y lo volví a sentar en el salón. Mientras él estaba en ese estado, limpié la casa como pude sacando el polvo y fregando. Luego abrí las ventanas para que al menos se ventilara la casa. La actitud del párroco cambió cuando empecé a limpiar las letras pintadas en la pared, pues se levantó sobresaltado e intentó apartarme de la pared. Desistí de la limpieza y lo volví a sentar. Puse uno de los sillones enfrente del suyo y me senté mirándole fijamente, esperando algún tipo de reacción. Ese hombre no estaba en su sano juicio. Pasó una media hora cuando me pidió un vaso de vino. Se lo serví y volví a sentarme frente a él, esperando que con el alcohol fuera más cooperador. Se terminó el vaso y enseguida me pidió otro, a lo cual le respondí que no le daría más hasta que no me explicara qué le sucedía. Su cara cambió completamente. Abrió los ojos como platos de nuevo y alzó los brazos al aire. Acto seguido empezó a decirme que esperaba volver a ver aquella belleza que lo había visitado cada luna llena y le colmaba de placeres. Se levantó y señaló a las letras de la pared, las cuales decía que eran una manera de llamar a aquella mujer y que por eso no quería que las eliminase. Le serví otro vaso de vino y, viendo que estaba tranquilo, fui a intentar arreglar la electricidad de la casa. Como fui incapaz, salí a comprar comida y pregunté por un electricista en la tienda del pueblo. Lo fui a buscar y enseguida reparó la caja de fusibles. Ahora que volvían a funcionar las luces, apagué las velas y estuve charlando con el párroco, que empezaba a estar más hablador. Al estar aseado y afeitado, aquel hombre de unos 50 años parecía ser de lo más normal, aunque volvía a tener al lado una botella de vino a la que debió darle durante mi ausencia. Viendo que se sentía a gusto, estuvimos hablando de lo que él quisiera. Lo dejé hablar y hablar mientras no parecía reparar en su anterior estado ni el de la casa. Cuando vi que empezaba a flaquear, le insinué que lo mejor sería que se fuera a dormir, lo acompañé a su habitación y lo arropé para que se durmiera. Yo me dirigí a la habitación de invitados y me preparé para dormir. Dejé la puerta abierta por si mi alcohólico compañero necesitaba algo. Me costó dormirme al oír hablar en sueños aquel párroco, pero al final cedí al cansancio y me quedé dormido.
Aquella noche soñé con cosas de mi etapa universitaria mezclados con mi trabajo. Todo siguió hasta que algo me despertó. Estaba oscuro y en silencio, pero sentía que algo no estaba bien. Como estaba durmiendo de lado, decidí cambiar de postura para mirar hacia arriba. Entonces lo vi. Una silueta en la puerta que portaba un cuchillo. Era el párroco, que se abalanzó sobre mí. Me defendí con el brazo y las sábanas como pude mientras aquel hombre intentaba apuñalarme. Conseguí zafarme de él y éste se echó atrás. Tiró el cuchillo al suelo y se agarró la cabeza con las dos manos mientras reía histéricamente. Me levanté y lo perseguí a la cocina, donde rompió una botella y se hizo cortes en las muñecas. Al ver aquello, decidí dejarlo inconsciente de un golpe. Lo estiré en el suelo y le practiqué primeros auxilios. Luego llamé a emergencias, que mandó una ambulancia, y fui con él al hospital de un pueblo cercano. Tuve que explicar tanto a los sanitarios de la ambulancia como en urgencias lo que había sucedido. Se decidió ingresar a aquel hombre en psiquiatría y tenerlo en observación. Aquella noche fue larga, pero por un lado el asunto quedaba en manos de la gestión sanitaria. Un taxi me llevó de vuelta al pueblo. Decidí quedarme en la casa parroquial unos días mientras me dediqué a buscar, tanto en la iglesia como en la casa, cualquier vestigio de aquella locura que aquejaba el sacerdote. Como ya no pude dormir aquella noche, empecé mi búsqueda por ambos lugares hasta que encontré un diario y varios bocetos. El sacerdote tenía unas capacidades artísticas dignas de admiración, y los bocetos de aquella mujer que dijo que le visitaba las noches de luna llena era de una belleza sin par. En el diario, de varias decenas de páginas, narraba la primera aparición de aquella mujer, como le daba indicaciones para llamarla, y le sugería que fuera a una ermita cercana a las afueras del pueblo a hacer sacrificios de sangre para ella. Al día siguiente pregunté a los lugareños por aquella ermita que me dijeron estaba situada entre maleza y árboles a las afueras. No tardé en ir, y me di cuenta que estaba abandonada, por lo menos, desde hacía unos 80 años. La puerta estaba mal bloqueada y no me costó demasiado desatrancarla y entrar. Dentro había cadáveres de gatos por el suelo y manchas de sangre por doquier. En el altar había un cuenco con los órganos podridos de dichos gatos. Vista la situación, decidí llamar a las autoridades eclesiásticas para informar de la situación y lo que había averiguado. A lo que me respondieron que mandarían un equipo de limpieza para dejar aquella ermita como nueva y harían un seguimiento del párroco ingresado en el ala psiquiátrica. Fui al ayuntamiento del pueblo y pregunté por la ermita en cuestión, por lo que me llevaron a los archivos del pueblo para que pudiera leer lo que se sabía de ella. Por lo visto, aquella ermita dejó de ser usada después de la Guerra Civil Española, y había muchísimas historias de hacía siglos en las que aquella zona era utilizada por brujas y gente extraña para hacer rituales paganos. Se decidió construir la ermita en el punto donde se celebraban los rituales para alejar todo mal. Cuando miré mapas antiguos, vi que la ermita se erigía en medio de un cruce de caminos que ya no existía, o al menos no era visible por la cantidad de maleza que había. Los cruces de caminos siempre han sido objeto de rituales y usos mágicos. Desde la antigua Roma se erigían pequeños templetes dedicados a divinidades, y era costumbre incluso hacer rituales de noche para invocar a Hécate u otras divinidades para pedirles favores. Era un mal presagio encontrarse en medio de un cruce de caminos de noche, puesto que podían aparecer entidades extrañas que usaban dichos puntos como paso. Con el paso de los siglos, la Iglesia Católica transformó aquellos templetes paganos en pequeños templetes dedicados a santos católicos, y en los puntos con más energía o que habían sido usados para rituales se levantaron ermitas que marcaban el sitio exacto más poderosos del lugar. Es por ello que a lo largo de Europa hay ermitas por todas partes, sobre todo en lugares alejados o de muy difícil acceso, e incluso templetes minúsculos dedicados a los santos, sobre todo en los cruces de caminos. Cuando terminé la investigación, redacté un informe y me fui a dormir, pues estaba agotado tras aquella noche. Me desperté al día siguiente por unos golpes en la puerta de la casa parroquial. Cuando abrí, había llegado un equipo del obispado para limpiar la ermita en cuestión.
Me aseé, cambié y los acompañé a la ermita, donde nos dedicamos a limpiarla y a desentarla. Cuando terminamos, y debido a mi rango, se me pidió que hiciera un ritual de limpieza, a lo que me ayudaron con cánticos y rezos. Pasaron horas y de alguna forma habíamos dejado la ermita como nueva. Incluso arreglaron la puerta y adecentaron el altar y estatuas que había dentro de ella. Volvimos al pueblo y nos fuimos a comer al bar del pueblo, donde era evidente que ya corrían rumores de lo que estaba sucediendo. Alguno de los lugareños, más atrevido que el resto, me hizo preguntas de lo que estaba sucediendo, a lo que respondí con medias verdades en las que hice referencia a una crisis nerviosa del párroco y que se había decidido a desentar las propiedades de la iglesia en dichas tierras. El día pasó rápidamente y cuando me di cuenta estaba cayendo la noche, volví a la casa pastoral y me preparé para dormir de nuevo. Aquella noche, que era noche de luna llena, me despertaron unos pasos en el salón. Cogí una escoba y salí de mi habitación esperando encontrar un ladrón, mas allí no había nada. Revisé toda la casa y no había nadie, por lo que decidí volver a la cama. Cuando me estaba quedando dormido, vi algo por el rabillo del ojo. Parecía la silueta de una mujer que me llamaba por mi nombre. Me levanté de golpe y vi que allí no había nadie. Quizá era una simple alucinación o mi imaginación por el cansancio, pero decidí no descartar nada y fui a por el equipo que había traído en la maleta para asegurarme que no había nada raro. Los instrumentos que traje no dejaron lugar a dudas. Interferencias electromagnéticas y cambios en la temperatura de la casa de forma aleatoria mostraban que algo extraño sucedía. Pasé la noche realizando una limpieza espiritual de la casa hasta que aquellos fenómenos desaparecieron. No pude evitar acordarme de las leyendas de los súcubos de la Edad Media. Terminado el asunto, pude volver a mi ciudad y a mi hogar y olvidarme de aquel asunto. Por lo que supe, el nuevo párroco pudo vivir tranquilo en aquella casa y no volvieron a sucederse los acontecimientos que habían llevado a la locura al anterior sacerdote. Sobre el párroco alcohólico, nunca se recuperó y fue llevado a un monasterio de la iglesia para su cuidado. El caso del niño medium. Un niño que habla con amigos invisibles, cosas raras que suceden en una casa y una familia muy asustada. El caso que nos ocupa me fue remitido debido a que otros sacerdotes versados en las artes del exorcismo eran incapaces de solucionar el problema. Como era costumbre, me vino a buscar un coche para ir al pueblo, y se me ofreció como alojamiento la casa parroquial en dicho pueblo. Me entrevisté con la familia, que decían sufrir extraños fenómenos en casa, desde el clásico poltergeist, objetos que se mueven de sitio, desaparecen y vuelven a aparecer, golpes en paredes y puertas sin causa aparente, etc. Hasta cambios de temperatura y cosas que se movían por el rabillo del ojo que causaban malestar a los residentes. Por lo visto, ya habían venido 2 sacerdotes que habían intentado, sin éxito, detener aquellos sucesos. Tras comprobar la veracidad de aquella problemática y cerciorarme que no existía razón física ni científica para ello, tras un riguroso estudio como figuraba en los protocolos, decidí estudiar el caso junto a un parapsicólogo. Los siguientes días estuvieron marcados por el uso de grabadoras, cámaras de infrarrojos, detectores electromagnéticos, entre otros artilugios que nos permitieron demostrar lo que sucedía en aquella casa. No vi motivo real para realizar un exorcismo puesto que la naturaleza de aquellos sucesos no parecía malvada, y quise practicar un nuevo enfoque, hablar con el niño supuestamente causante de aquello. El niño, que tenía 8 años, había pasado por médicos varios hasta que se determinó que no sufría ningún tipo de trastorno mental. Yo simplemente veía a un infante curioso por el mundo que le rodeaba y entendí que se debía estudiar el caso desde el prisma del niño, tratando la causa, no las consecuencias. Esta criatura me habló de que tenía muchos amigos que querían jugar, que querían sentirse queridos y llamar la atención. El pobre no debía ser consciente de sus capacidades y hablé con los padres para que, si daban permiso, una persona con más conocimientos en el asunto hablara con él y le enseñara a dominar aquellas capacidades.
No es común que los humanos tengamos percepción alguna sobre las cosas paranormales, mas algunos infantes nacen con dicha capacidad y con los años, por falta de interés o por simple maduración, la pierden. Algunos tienen esa capacidad toda la vida y al no ser capaces de controlarla ni al tener una educación referida a ello, acaban medicados de por vida y tratados como esquizofrénicos, entre otros. Tras la respuesta afirmativa de los padres, hice venir a una vieja amiga que era una médium desde su tierna infancia. Debido a sus capacidades y el tiempo que le ocupaban, se dedicaba plenamente a actividades relacionadas con ser médium, puesto que no podía trabajar en ninguna otra cosa. Llegó en un taxi esa misma tarde. La mujer llegó y se presentó a los padres. Acto seguido les pidió permiso para estudiar las entidades que había en la casa, a lo que los padres accedieron. Durante sus idas y venidas por las habitaciones, nos iba contando que percibía aquellas entidades y que no mostraban ningún indicio de malicia. Me quedé tranquilo al escuchar aquellas palabras. Cuando terminó, pidió a los padres hablar con el niño, que accedieron de nuevo. Mi amiga estuvo hablando largo y tendido con el niño y le explicó cosas que solo ella podía entender, haciéndole ver que aquello era normal. Por lo visto coincidieron en las visiones y, según ella, pudieron hablar incluso con aquellas entidades. Tras más de hora y media hablando con el infante, la mujer volvió con nosotros y les explicó a los padres que el niño era muy especial y que tenía capacidades innatas que había que decidir si se le educaba para controlarlas o se le inhibirían para que pudiera llevar una vida normal. Mi amiga se centró en los pros y los contras de la decisión que debían tomar los padres, y era claramente partidaria de inhibir dichas capacidades. Los padres, al escuchar el consejo de la mujer, nos pidieron que hiciéramos lo necesario para acabar con aquella situación. Hablé con mi amiga y decidimos practicar una sesión de hipnosis al niño para bloquear dichas capacidades. La sesión fue un éxito, y cuando terminamos, terminó también el fenómeno que aquejaba a aquella familia, el caso de la gente sombra. Para el que no lo sepa, la mayoría de culturas humanas hablan de seres oscuros con silueta humana que son vistos por el rabillo del ojo y causan malestar en quienes los ven. También se relacionan con la parálisis del sueño, algo que han sufrido en su vida la mayoría de humanos, que consiste en estar consciente en plena noche sin poder moverse mientras se siente pánico a algo. Algunas de las veces, dicha gente sombra intenta provocar daños en la víctima, sentándose encima o provocándole opresión en el pecho. Por mi experiencia, la gente sombra con la que me he encontrado muestra una actitud maliciosa hacia los humanos, y el que más pánico me provoca es aquel con forma humana y un sombrero. En el caso que nos ocupa, recibí una solicitud de ayuda de un exorcista en una ciudad lejana. Una casa de campo estaba, según palabras de dicho párroco, infestada de entidades oscuras que provocaban daños en la familia de 4 generaciones que allí vivía. Me desplacé a dicha ciudad junto a un parapsicólogo experimentado en la gente sombra y pudimos sentir, solo entrar, que aquella casa de campo, que parecía de lo más normal, en realidad guardaba algún tipo de secreto oscuro, puesto que nos daba una sensación de malestar que no era normal. El párroco encargado de dicha zona nos puso al día de lo sucedido, y tras hablar con la familia y con la iglesia conseguimos que fueran realojados en un hotel cercano a costes pagados. Sabíamos que estarían bien atendidos y nos podríamos dedicar los 3 a solucionar los problemas sin obstáculos ni entretenimientos. Con permiso de la familia, ocupamos las habitaciones para poder dormir allí y centrarnos las 24 horas en el caso. No tardamos en llenar la casa de cámaras, sensores y otros artilugios que pudieran avisarnos en caso de que algo raro sucediera. Como era costumbre, el parapsicólogo tomó cantidades industriales de cafeína en varias formas para estar pendiente de los dispositivos y nos recomendó que nos fuéramos a dormir. A pesar del silencio y la tranquilidad, quizá por sugestión o por instinto, sentíamos que algo no iba bien en aquella casa.
Se sentían presencias extrañas de forma aleatoria sobre todo a nuestras espaldas y a veces percibíamos extraños movimientos de sombras por el rabillo del ojo. Por si acaso, decidimos blindar las habitaciones donde dormíamos con varios elementos de protección y realizamos un ritual para mantener alejado de dichas habitaciones cualquier elemento extraño. Cuando terminamos, nos fuimos a dormir a pesar de que nos era difícil conciliar el sueño. A las pocas horas, algo me despertó. Me daba la sensación de que alguien me estaba mirando. Cuando levanté la vista vi una sombra de aspecto humanoide a la puerta que parecía mirarme fijamente. Sentí que quería hacerme daño. Al cabo de pocos segundos desapareció. Definitivamente, aquello era un caso de gente sombra. Me levanté y me vestí. Fui a ver a nuestro compañero con complejo de cámara de vigilancia y le comenté lo que había visto. Emocionado, me mostró las grabaciones en que se veía por las cámaras de infrarrojos algo frío que se movía por la casa de forma errática. Se detuvo en la puerta de mi habitación y a los pocos minutos desapareció. Decidí quedarme con el parapsicólogo hasta que algo pitó a nuestro lado. Era un aviso de que en una habitación sucedía algo extraño. Mi compañero me hizo coger una cámara y dirigirme a la estancia que habían provocado los pitidos. Aquella estancia, que era una sala de estar, estaba finamente decorada seguramente por los abuelos, pues era una casa intergeneracional que llevaba ocupada más de un siglo por la misma familia. Cuando alumbré el sofá, vi que algo me estaba mirando. Una figura oscura y sentada en aquel sofá tenía la cabeza girada en dirección a mí. Al segundo siguiente, apareció levantado y se acercó a mí lentamente. Los siguientes segundos, que se me hicieron eternos, aquella silueta seguía acercándose cuando decidí entonar un Padre Nuestro. Aquella silueta se detuvo y desapareció ante mis ojos. Todo había quedado grabado por la cámara. Volví a la estancia que usaba el parapsicólogo como centro de mando y, mientras iba hacia allí, este gritó con fuerza. Mi compañero religioso se despertó de un salto y fue corriendo a ver qué sucedía. Yo hice lo mismo. Cuando llegamos, el parapsicólogo estaba en el suelo como si hubiera intentado huir de algo y tenía un arañazo considerable en la cara. Intentamos calmarlo y le ayudamos a levantarse. Se quitó la camisa delante de nosotros y nos dijo que le dolía la espalda cuando nos la mostró. Había arañazos igual que los que tenía en la cara. Nos contó que estaba tan tranquilo revisando las cámaras cuando sintió que algo le acechaba. Al girarse, había un par de aquellos seres que se abalanzaron sobre él sin darle tiempo a reaccionar, provocándole aquellos daños. Aquello era una línea roja que no podíamos tolerar, así que, entre el compañero religioso y yo, decidimos empezar a realizar los rituales necesarios para purificar dicha casa. Fuimos estancia por estancia limpiando espiritualmente las habitaciones y decidimos consagrar objetos religiosos y los pusimos en cada estancia que purificábamos. Aquellos rituales consumieron 4 días de nuestras vidas y finalmente conseguimos que aquella aura maléfica que invadía la casa se esfumara. Al día siguiente de terminar, recogimos todo el equipo y la familia pudo volver a vivir con normalidad. El caso de los 3 enanos encapuchados. Una familia con pesadillas, medicación psiquiátrica que no surtía efecto. Un agotamiento que impedía trabajar y hacer vida normal, una baja laboral que se eternizaba en los padres y unos niños que no iban al colegio desde hacía semanas. Todo empezó con una petición por parte del sacerdote local que sospechaba que algo extraño sucedía en dicha casa. Debido a que el caso no despertaba mucho interés y al rechazo del exorcista de la diócesis, se me encargó investigarlo. Sabiendo de que el asunto estaba en manos de un psiquiatra y que la familia estaba tomando medicación por ello, creí que el asunto se resolvería tras hablar con ellos y convencerles de que acudieran a terapia psicológica para que fueran poco a poco retomando la normalidad en sus vidas. Acudí a la casa tras un viaje en coche de más de 5 horas
y me presenté ante la familia, que mostró alivio por mi presencia. Enseguida me hicieron pasar y me invitaron a pasar la noche allí para que fuera testigo de lo que sucedía. Entendiendo que era lo mejor para ellos, acepté y prepararon un sofá-cama en el despacho de su casa. Me contaron que desde hacía meses sufrían la visita nocturna de 3 personas de baja estatura encapuchadas que les provocaban parálisis del sueño, por lo que decidieron acudir a un médico que les derivó a un psiquiatra. Pensaron que todo era una cuestión de problemática resoluble mediante medicación, pero no tardaron en comprobar que aquello no era cierto. Se veía en sus caras que estaban agotados y que, por ello, no cuidaban mucho de su aspecto. Los niños también mostraban signos de un agotamiento que no era normal. Aquel día les propuse actividades para que se animaran y conseguí que se distrajeran un poco mediante juegos de mesa y una enorme tortilla de patatas que les preparé para comer. Intenté realizar una pequeña labor psicológica con ellos, que pareció tener efecto, pues mostraron una pequeña mejoría. Llegó la noche y pregunté a los padres si podía arropar a los niños y contarles un cuento. Dichos niños mostraron, por primera vez en todo el día, ánimos y alegría por aquella salida de su rutina diaria. Cuando los niños se durmieron, preparé una tetera de tomillo fresca que traje y les ofrecí una taza a los padres, que se la tomaron encantados y me agradecieron mi labor. Se había hecho tarde y los padres me ofrecieron un pijama y me acompañaron a la que sería mi habitación aquella noche. Nos dimos las buenas noches y pensé que al día siguiente la familia estaría mucho mejor. Dormía plácidamente cuando me desperté de golpe con una opresión en el pecho y una sensación de inquietud. Cuando intenté moverme me di cuenta que no podía. Por instinto entré en pánico, hasta que me di cuenta que estaba sufriendo una clásica parálisis del sueño. Cuando miré a mi lateral derecho en dirección a la mesa del despacho los vi. 3 personas de baja estatura encapuchadas estaban a mi lado. Sabiendo que podía tratarse de una pesadilla, y siendo plenamente consciente, les pedí que me dejaran en paz. Aquellos seres seguían allí, y uno de ellos sacó su mano de la túnica y me tocó el brazo. Viendo que no atendían a razones, me puse a rezar con fuerza, lo que tuvo efecto, y los 3 misteriosos seres desaparecieron, por lo que volví a dormirme. Al día siguiente me despertaron los padres, que mostraban de nuevo aquella cara cansada y signos de agotamiento. Me preguntaron qué tal pasé la noche, y les conté mi experiencia. Les dije que aquellos visitantes no desprendían maldad alguna y que lo más probable es que fueran solo, para que lo entendieran, espíritus de paso con curiosidad por ellos. Viendo que el caso era sencillo, preparé el desayuno para la familia y les di unas instrucciones claras de cómo actuar en esa situación. Mi receta era muy fácil. Cuando se encontraran en esa situación, primero debían superar el pánico mediante pensamientos positivos. Si les resultaba difícil, siendo creyentes, solo tenían que concentrarse en una oración como el Padre Nuestro. Acto seguido, debían intentar mover un dedo del pie, centrándose en ese dedo hasta conseguir moverlo. El día pasó deprisa, pues ocupamos el tiempo, de nuevo, con juegos de mesa, cuentos divertidos y actividades varias. Llegó la noche y nos fuimos a dormir. Al día siguiente me despertaron muy pronto los niños, que estaban contentos pues habían conseguido que los visitantes se fueran tras seguir mis instrucciones. Me mostré contento con ellos y les felicité. Les hice un desayuno copioso. Esa noche habían dormido bien y se notaba por la energía que tenían. Al cabo de un par de horas se despertaron los padres, que me agradecieron por aquellas instrucciones y por haberles preparado el desayuno. Viendo la mejoría en la situación, me marché despidiéndome de la familia. Las siguientes semanas iba contactando con ellos para asegurarme que todo estaba bien. Por lo que me contaron, con el paso de los días cada vez recibían menos visitas de aquellos seres hasta que, un día, dejaron de aparecer. El caso del gemelo muerto. Una familia destrozada por la muerte de un hijo por enfermedad,
el gemelo de dicho hijo en tratamiento por supuesto estrés postraumático, actitudes que empeoraban con el paso del tiempo y cosas extrañas que sucedían en el hogar de la familia. En este caso concreto, desde el principio algo me olía mal. Como siempre, se me trasladó al hogar familiar y se me ofreció la casa parroquial de la zona como alojamiento. La familia había acudido a la iglesia puesto que no veían mejora alguna en su hijo a pesar del tratamiento médico. Cada vez estaba con más delirios y pasaba los días hablando con su hermano muerto. Muchas noches la familia era testigo de sucesos paranormales inexplicables y estaban desesperados por su hijo. Mi trabajo era discernir si aquello era un caso extraño que podía solucionar o un simple proceso de duelo mal llevado. Los padres me contaron que hacía pocos meses que habían perdido a uno de sus hijos debido a una leucemia y que desde entonces su otro hijo se había obsesionado con el espiritismo y buscaba maneras de volver a comunicarse con su hermano. Sabiendo que el vínculo que tenían era muy especial, no prestaron importancia a lo que realizaba y pensaron que sería la mejor manera de superar el dolor causado por el duelo de la pérdida. Con el paso de las semanas, su hijo empezó a mostrar actitudes extrañas, hablando con su hermano muerto y realizando extraños rituales en su cuarto por la noche. Cuando una noche se lo encontraron sonámbulo con un cuchillo en la mano, decidieron llevarlo al médico para intentar acabar con lo que estaba sucediendo. Según los médicos, todo era fruto de la pérdida y le recetaron medicación psicotrópica, sobre todo antipsicóticos, para que volviera poco a poco a la normalidad. Aquella medicación no solo no tuvo el efecto deseado, sino que además su hijo estaba en un estado de embriaguez constante y seguía en sus delirios con su fallecido hermano. No solo era eso, ya que hacía pocas semanas que escuchaban ruidos extraños por la noche en diferentes puntos de la casa y era común que vieran cosas extrañas en los espejos. Como no encontraban solución a aquello, decidieron contárselo al párroco local, que es el que me movilizó para el estudio del caso. Lo primero que hice fue entrevistarme con el adolescente. Estaba en un extraño trance, seguramente por toda la medicación que tomaba y era interrumpido constantemente por su hermano, según decía, debido a que mis preguntas le molestaban. Aquella supuesta negativa de su hermano muerto a mis preguntas me hicieron sospechas de que aquello no era un caso de duelo, así que les pedí permiso a los padres para averiguar qué clase de rituales había estado realizando su hijo. Revisé su habitación y encontré decenas de páginas impresas con origen en Internet de rituales extraños para la invocación de muertos. Revisé el ordenador del joven y encontré que había estado visitando páginas y foros dedicados al contacto con espíritus y seres de ultratumba. Cuando tuve toda la información, hablé con los padres y les conté lo que había estado realizando su hijo. Luego, les pedí que me contaran todos los datos posibles de su hijo fallecido, ya que me temía lo peor, y les pedí permiso para hipnotizar a su hijo. Al principio fueron reticentes, pero cuando entendieron que era la mejor manera de encarar el problema, dieron su aprobación. Debido al estado alterado de conciencia del joven por la medicación, fue muy fácil proceder, así que me centré en utilizarlo para hablar con su supuesto hermano. Al principio, hablaba en su nombre y respondía sin problema a las preguntas que le realizaba, lo que dejó asombrados a sus padres. Mas todo cambió cuando decidí hacerle preguntar sobre cosas inventadas, a lo que respondió con mentiras, lo que le eché en cara. En ese momento, la actitud del presunto joven canalizado cambió y procedió a resistirse. El pobre adolescente hipnotizado estaba sufriendo físicamente, por lo que decidí interrumpir la sesión. Los padres me mostraron su enfado, por lo que tuve que explicarles que lo más probable era que, debido a los rituales que había realizado y al no tener preparación alguna, hubiera invocado algo que se estaba haciendo pasar por su hermano mientras intentaba poseerlo.
Les conté que todos aquellos fenómenos extraños que se sucedían, sobre todo por la noche, no eran más que potenciales alteraciones físicas provocadas por esa entidad, que cada vez cobraba más fuerza al alimentarse de su hijo. Cuando el adolescente se calmó, y con la supervisión de los padres, procedí a una nueva sesión de hipnosis hasta que conseguí romper el bloqueo que ejercía aquella entidad en el joven. De alguna forma, la víctima, que estaba en trance, me pedía ayuda ya que había caído en la cuenta que aquello no era su hermano. Describió una entidad que parecía una cara con tatuajes que le daban miedo, y a través de él pude saber el nombre de dicha entidad. A sabiendas que aquello no era un caso de duelo mal llevado, me decidí que era el momento de practicar un exorcismo tanto del joven como de la casa. Les expliqué a los padres cómo iba a proceder y que iba a pedir ayuda del exorcista de su zona. Me retiré a la casa parroquial para descansar y al día siguiente llegó el exorcista asignado. Tuvimos una pequeña entrevista en la que le puse al día del caso, incluso le puse las grabaciones realizadas de las sesiones de hipnosis y nos pusimos a ello. Aquellos rituales nos llevaron 3 días y 3 noches, hasta que finalmente cesaron los ruidos y golpes extraños en la casa, y la víctima volvió, dentro de lo posible, a la normalidad. La familia me hizo caso, y decidió acudir a un terapeuta psicológico, y el joven volvió poco a poco a su vida normal. Aquí termina el resumen de algunos de los casos de esta etapa. Unas últimas palabras. Durante este manuscrito he intentado transmitir mi experiencia, como ha podido verse, bastante variada, de casos a los que me enfrento aún hoy día. He intentado que los casos no fueran repetitivos y, sobre todo, he enmascarado cualquier detalle que haga posible localizarlos o dar pistas sobre las personas afectadas. El bien no existe sin el mal, y el mal no existe sin el bien. Ambos son caras de una misma moneda y nosotros, los humanos, vivimos expuestos a ambas caras a lo largo de nuestra vida. En las páginas que ha leído, estoy seguro que ha podido entender que hay cosas que trascienden la normalidad a la que estamos acostumbrados. La falta de educación en estos asuntos nos hace dudar de ellos e, incluso, acudir a supuestos expertos que no solucionan los problemas que nos aquejan a lo largo de nuestra vida y que no tienen explicación según los estándares de nuestra sociedad. La existencia es mucho más compleja de lo que conocemos. Poco a poco, gracias a la ciencia, vamos aprendiendo de partículas que están en varios sitios a la vez. Descubrimos que hay realidades que no percibimos con nuestros sentidos y nos rodean. Vemos cada vez más lejos en el tiempo y en el espacio, y además comprendemos que las leyes de la física se aplican de maneras diferentes en el macrocosmos y el microcosmos. Solo puedo decirle que, ante las cosas que nos asustan y nos son desconocidas, no debemos tener miedo. La curiosidad que nos es innata nos ha hecho explorar el mundo y seguir rompiendo las barreras que nos separan de maravillas que no hemos visto aún. Estoy seguro que con el paso de los años, quizá de los siglos, aprenderemos a convivir y a explicar aquellas cosas que por el momento suenan extrañas y la ciencia hace caso omiso. Le agradezco el tiempo dedicado a la lectura de esta obra y espero que le sirva para abrir un poco esa curiosa mente que le ha llevado a leer hasta esta página. Le deseo, de corazón, que tenga una próspera y larga vida llena de felicidad.